El problema número uno no es saber qué tenemos que hacer, porque lo sabemos, ¿eh? Los deberes son muy conocidos. El problema es tener la fuerza de hacerlo. El problema energético. Y Jesús ha dado una respuesta a esta pregunta de antemano cuando dijo a los apóstoles: recibiréis fuerza del Espíritu Santo y seréis mis testigos. 10 días después de estas palabras se cumplió esta promesa de Jesús. Vino el Espíritu Santo, la fuerza, el poder de lo alto, y los apóstoles, que eran muy tímidos, se volvieron una fuerza de evangelización. Y como estamos ya en Pentecostés, porque en los primeros siglos Pentecostés no era simplemente la fiesta del 50º día después de la Pascua, era la fiesta de los 50 días después de la Pascua y conmemoraba la presencia de Jesús, ya no física, sino espiritual entre los discípulos. Pero no es solamente este motivo litúrgico que me ha sugerido de hablar de Pentecostés. Es que hay algo muy particular en el relato de Pentecostés, el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles. Algo parecido a lo que pasa cuando celebramos la misa. En la misa, en la oración eucarística, el sacerdote no hace nada más que hacer un relato. Tomó pan, lo partió, lo dio a sus discípulos y dijo, es un relato histórico. Pero sabemos que cuando este relato histórico está pronunciado por un sacerdote en comunión con la Iglesia, frente a una asamblea de creyentes, lo que pasó en aquella noche pasa de nuevo. La historia se vuelve presencia. Algo parecido, no exactamente lo mismo, porque no es un sacramento, pasa cuando leemos con fe el relato de Pentecostés. Lo que pasó en aquel día pasa de nuevo. Porque esta promesa de Jesús, recibiréis fuerza del Espíritu Santo y seréis mis testigos, no estaba dirigida solamente a los primeros apóstoles. Es una palabra que será activa hasta la fin del mundo, en cada momento. San Juan XXIII concibió el Concilio Vaticano II como una ocasión para un nuevo Pentecostés. Y el beato Pablo VI, que será santo entre pocos meses, añadió algo más. Digo, la Iglesia necesita su perenne Pentecostés, no solamente un nuevo, sino continuado, renovado. Decía Pablo VI en un discurso: nos hemos preguntado cuál sería la más grande necesidad de la Iglesia. Y tenemos que decirlo casi temblando, porque es su secreto, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. La Iglesia necesita su perenne Pentecostés. Necesita tener fuego en el corazón, palabra en los labios y profecía en la mirada. Muy significativo. Entonces, hermanos, vamos a leer de nuevo y meditar, comentar el relato de Pentecostés con esta convicción que si lo deseamos, lo que pasó en aquel día pasa de nuevo. A veces sin el viento impetuoso, sin
las llamas de fuego, pero pasa de nuevo. Entonces, sin perder otro tiempo, vamos a leer la primera sección, porque vamos a comentar algunas partes del relato de Pentecostés. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar, como esto, un cenáculo. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se le aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y quedaron todos llenos del Espíritu Santo. Hubo una ráfaga de viento. No era un signo neutral, ambiguo, no, era muy significativo, porque en la lengua hebraica el viento tiene el mismo nombre que el espíritu, ruach. Y es precisamente a partir de la experiencia del viento que la revelación llevó a los hombres, los seres humanos, a conocer algo de esta fuerza espiritual, que es el Espíritu de Dios. Hubo llamas, el fuego es en la Biblia símbolo de purificación profunda, el agua purifica la fachada, el exterior, pero el oro no es suficiente purificarlo con el agua, se necesita el fuego. Entonces el fuego es el símbolo de una purificación profunda y es símbolo también de amor, de la llama de amor de San Juan de la Cruz, llama de amor. Pero no es todavía Pentecostés, eran signos preparatorios, como hay siempre en la Biblia cuando Dios está a punto de manifestarse, de hacer una teofanía. Lo esencial de Pentecostés está encerrado en esta línea. Todos se quedaron llenos del Espíritu Santo. Y vamos a detenernos un poco, hermanos sacerdotes, ¿qué hay? ¿Qué pasó en este momento? Algo traumático en sentido positivo tuvo que pasar, porque a partir de este momento los apóstoles son hombres nuevos. Ya no están peleando entre ellos quién sería el más importante, están como inflamados y van a anunciar a Jesús. ¿Qué ha pasado? El corazón de piedra ha sido destrozado y se encuentran con un corazón de carne. Jesús lo había ya anticipado, había dicho. Juan Bautista bautizó en el agua, vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo de aquí a pocos días. Ahora, ser bautizado no significa en el griego original recibir algunas gotas de agua sobre la cabeza, significa ser completamente inmergidos en el agua. Entonces, lo que Jesús quería decir, vosotros seréis completamente inmergidos en el Espíritu Santo. Pero, ¿qué es? Porque todavía para nosotros es algo muy abstracto. Una inmersión total en el Espíritu Santo. Sí, tenemos que darnos cuenta qué es el Espíritu Santo. Es la llama de amor que pasa entre el Padre y el Hijo en la Trinidad, que se puede llamar amor, pero luz, vida, gozo, alegría, toda la vida trinitaria. Entonces decir que todos fueron llenos del Espíritu Santo significa decir que todos fueron llenos del amor de Dios.
hicieron una experiencia sobrecogedora de ser amados por Dios. Fue como si el océano de la vida trinitaria, de amor trinitario, hubiera derrumbado el muro y ahora inunda a la humanidad. ¿Por qué no antes? Sí, esto es lo que Dios quería hacer desde el principio, cuando creó el mundo, el hombre. Pero la rebelión humana puso una diga. ¿Se dice diga en castellano? ¿Cómo se dice? Un barraje. Necesito vuestra ayuda para mi castellano. Habéis entendido que entiendes. Ahora el agua ha derrumbado todo y ha inundado a la humanidad. ¿Por qué? Porque Jesús ha destruido el muro del pecado, entre tanto. Es la redención de Jesús que ha hecho el cambio. El Espíritu Santo es lo que Jesús había prometido como el cumplimiento, como la actuación de lo que Él había hecho en la cruz y en su resurrección. Entonces, Pentecostés significa ser una experiencia del amor de Dios. Solamente el amor, lo sabemos, abstractamente lo sabemos, que si hay un cambio en la vida humana, siempre es porque el amor ha llegado a una persona. Nosotros los sacerdotes vemos cuando dos jóvenes se enamoran, hay una luz nueva en su cara, hay algo nuevo. Si esto es verdad en el ámbito humano, que es tan pobre, tan frágil, ¿qué será cuando un corazón humano está llenado del amor de Dios? Y como sacerdotes, nosotros necesitamos de una manera extraordinaria, no sé cómo decirlo, de hacer una experiencia del amor de Dios. Porque lo que el pueblo de Dios, los hombres alrededor de nosotros esperan de nosotros, es darse cuenta que son amados por Dios, que la vida tiene un sentido. Cuando digo tenemos que hacer una experiencia, no se trata de hacer una experiencia exterior, ya el deseo de hacer una experiencia personal, existencial del amor de Dios, el deseo es ya realidad. Tenemos que desearlo y no tener miedo, no tener miedo. Este amor de Dios no fue simplemente algo sentimental, por supuesto, no superficial, no fue simplemente un sentimiento nuevo de amor, ¿no? Un entusiasmo de amor. Fue algo ontológico que llamamos la gracia santificante, la habitación de la Trinidad en el corazón, el ser nuevo. Pero no solamente esto. Este amor de Dios se vuelve también un principio activo de acción, de actuar. Es una ley, es la ley del Espíritu. La ley del Espíritu que da la vida en Cristo Jesús, la llama San Pablo. ¿Cómo lo sabemos? El relato de Pentecostés empieza diciendo, al llegar el día de Pentecostés, estaban todos en un mismo lugar. Pienso que raramente nos damos cuenta que detrás de esta sentencia, de esta frase, hay un mensaje, una enseñanza formidable. Significa que Pentecostés existía antes de Pentecostés. Fue precisamente al llegar de la fiesta de Pentecostés que vino el Espíritu Santo. Y como no se entiende la Pascua cristiana, si no la se ve como el cumplimiento de lo que la Pascua antigua anunciaba, así no se entiende Pentecostés, si no se sabe qué celebraba Pentecostés entre los judíos, porque toda esta gente estaba reunida para celebrar la fiesta de Pentecostés. Ahora, en el tiempo más antiguo, en las partes de la Escritura más antiguas, Pentecostés era una fiesta agrícola, se dice agrícola en castellano.
Era cuando se ofrecía a Dios la primicia de la cosecha. A lo largo de los siglos, la fiesta adquirió un sentido nuevo, no de naturaleza, sino histórico. Conmemoraba los acontecimientos del monte Sinaí, cuando Dios dio su ley y bajo esta ley estableció una alianza con el pueblo. Es el acto fundante del pueblo elegido. Ahora, al tiempo de Jesús, ahora lo sabemos, por el descubrimiento de los documentos de Qumran, por ejemplo, la fiesta de Pentecostés conmemoraba sobre todo esto, el don de la ley en el monte Sinaí. Y por esto San Lucas, que con los símbolos del fuego, del viento, alude a lo que pasó en el monte Sinaí. Todavía hoy los judíos celebran Pentecostés, Shavuot, y un texto de su liturgia dice: este es el día de la fiesta del don de la Torá, que es la ley. Y a San Agustín se preguntaba, ¿qué significa esto? ¿Por qué los judíos celebran Pentecostés? Y respondía, hay un gran misterio aquí. 50 días después de la inmolación del Cordero en Egipto, sobre el monte Sinaí, el dedo de Dios, el Espíritu Santo, escribió la ley en tablas de piedras. Y ahora, 50 días después de la inmolación del verdadero Cordero de Dios, he aquí que el dedo de Dios, el Espíritu Santo, escribe de nuevo la ley. Pero esta vez no en tablas de piedras, sino en las tablas de carne, del corazón humano. Lo que significa que el Espíritu Santo es la ley nueva, interior. Precisamente lo que Pablo llama la ley del Espíritu. La ley que es el Espíritu Santo. Se vuelve el Espíritu Santo, el amor de Dios, se vuelve un principio de acción, una guía. ¿Cómo actúa esta ley del Espíritu en nuestra vida, ante todo? Hay dos maneras, decía de nuevo San Agustín, en que se puede hacer que alguien haga algo. Se puede obligarlo por constricción, con la amenaza del castigo, y se puede también actuar, se puede empujar a alguien a hacer algo, no por constricción empujándolo, sino para atracción, atrayéndolo. Y esto es la manera de actuar de la ley del Espíritu. No por temor, sino por amor. Porque cuando una persona humana, incluso nosotros los sacerdotes que somos tan... El estudio de la teología a veces se vuelve un obstáculo, ¿no? Cuando un corazón está convencido de ser amado por Dios, hace las cosas no para miedo, no por deber, sino por amor, pero lo hace. Ninguna ley puede ser tan eficaz como esta ley interior del Espíritu Santo. Muestra a un niño algunas nuces, decía de nuevo San Agustín, y verás que él se mueve para rasgarlas. ¿Quién lo empuja? Nadie. Está atraído por el objeto de su deseo. Ahora muestra a una persona humana sedienta de Dios, de infinito, de luz. Muéstrale a Dios, la verdadera cara de Dios. Y verás que se pone en camino para alcanzarlo. ¿Quién lo empuja? Nadie. Está atraído. La novedad del cristianismo consiste precisamente en esto. El cristianismo tiene que ser vivido no por miedo, no por constricción, sino por atracción.
¿Cuánto camino tenemos que hacer para llevar el pueblo de Dios hasta este paso del Antiguo hasta el Nuevo Testamento, de la ley a la gracia? Y tenemos que admitirlos. Estamos tan preocupados de lo que nosotros hacemos por Dios, que olvidamos que el cristianismo no empieza como todas las religiones diciendo a los hombres lo que tienen que hacer para salvarse. Todas las religiones dicen lo que se tiene que hacer para ser salvados. Pueden ser especulaciones intelectuales, pueden ser renunciaciones u obras. El cristianismo no empieza diciendo a los hombres lo que tienen que hacer para salvarse, sino que empieza diciendo lo que Dios ha hecho para salvarles. Empieza con el don, el deber, llega después. Hace algunos decenas de años, en Francia se empezó a hacer la historia de la Iglesia con un método un poco nuevo, no tomando como epicentro los concilios ecuménicos, los papas, sino examinando la realidad vivida en una iglesia, en una parroquia, por ejemplo. Y desde los apuntes de las homilías de un párroco, se trataba de ver la calidad de la vida cristiana en esta porción del pueblo de Dios. ¿Cuál era la idea de Dios que estaba transmitida al pueblo? Y el resultado muchas veces era muy, muy deprimente. Era el Dios del Antiguo Testamento, y no de los profetas de los Salmos, sino de la ley, que daba siempre deberes. Los elementos constitutivos de la Iglesia están todos presentes en el Pentecostés. Cuando murió San Juan Pablo II, me pidieron como predicador de la Casa Pontificia de tener una exhortación a los cardinales antes de la elección del Papa, y de nuevo lo hice con Papa Francisco. Los cardinales tienen que escuchar 2 meditaciones antes de entrar en conclave. El papel sería de disbucar la figura del Papa que la Iglesia necesita en un cierto momento. Cuando murió Juan Pablo II, me pidieron, yo me pregunté, ¿qué voy a decirle? Todo me parece parcial. Y me vino en mente, hablamos de Pentecostés, porque en Pentecostés está escrito lo que la Iglesia tiene que ser. Y la figura de Pedro, el papel de Pedro en día de Pentecostés es la imagen. No solamente del Papa, por supuesto, de los obispos, de los párrocos, del pastor, del pueblo. No os preocupáis, porque cuando hemos acabado nuestro tiempo, terminamos, ¿no? No es necesario todo, no es necesario. Pero pasamos ahora a algo más. Al versículo, es muy importante lo que pasa pronto después de ser llenados del Espíritu Santo. Había en Jerusalén hombres piadosos que allí residían, venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor al oírles hablar cada uno en su propia lengua. Estupefactos y admirados decían, ¿es que no son galileos todos estos que están hablando? Pues como cada uno de nosotros los oímos en nuestra propia lengua nativa. Somos partos, hay esta lista de pueblo, y todos les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Todos estaban estupefactos y perplejos, como siempre pasa cuando hay una teofanía. El estupor, el silencio es la reacción natural del hombre. Pero lo que aquí hay son dos enseñanzas, una explícita y una implícita.
Y vamos a detenerlo sobre todo en la segunda. La enseñanza explícita es que el Espíritu Santo empuja a la iglesia a salir al exterior. Es la palabra tan querida por Papa Francisco. Salir de las sacristías de las iglesias y la iglesia en salida, se dice. La iglesia en salida. Y lo vemos el día de Pentecostés. El primer impulso del Espíritu Santo es de hacer que anuncien a Jesús. La enseñanza implícita está escondida en el paralelismo que el autor de los Hechos hace entre lo que pasa en Pentecostés y lo que pasó a Babel. Y siempre los padres de la iglesia han visto que aquí hay una alusión a Babel. A Babel hablaban todos la misma lengua y a un cierto momento ninguno entiende el otro. Aquí todos hablan lenguas diferentes y se entienden. ¿Por qué? ¿Por qué? La nos hace leer el Génesis 11, la vigilia de Pentecostés, precisamente por esto. Una paréntesis. Los constructores de Babel decían, construyamos una ciudad con una torre en el centro, cuya cúspide se dice, cuya cima toque el cielo. Bien, hasta aquí nada de feo. Hacémonos un nombre para no ser dispersos sobre la haz de la tierra. El pecado está aquí. Estos hombres querían construir un templo a la divinidad. Ahora lo sabemos porque hemos descubierto algunas ruinas de estos templos, zigurat se llamaban. Entonces querían hacer un templo a la divinidad, muy más alto que los otros alrededor. El intento no era glorificar a Dios, sino adquirir poder sobre los otros pueblos. Ofreciendo sacrificios desde una altura mayor, podían arrastrar a la divinidad victorias sobre los... Esta era la mentalidad. Entonces eran hombres piadosos. Querían construir una iglesia, diríamos hoy. Están cerca de nosotros. Pero el pecado es que quieren hacerse un nombre a sí mismos, no a Dios. Dios está instrumentalizado. Está instrumentalizado. Es un peligro tan frecuente. Si ahora pasamos a Pentecostés, hay un grupo de hombres que están construyendo una ciudad, la ciudad de Dios. Pero ya no quieren hacerse un nombre. Antes sí. Antes, hasta el encuentro en el cenáculo, en la última cena, discutían quién sería el mayor entre ellos. Ahora, después que Jesús ha muerto en la cruz y ha derramado el Espíritu Santo, se han olvidado de sí mismos. Lo sabemos porque la gente dice, les oímos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Que significa que los apóstoles estaban como perdidos en la majestad de Dios, en la luz de Dios, y hablaban con todo, los ojos, las manos. Hablar en lenguas probablemente significaba que cada miembro del cuerpo se había vuelto en una lengua. Estaban prendidos por la gloria de Dios y la gente lo percibe. San Agustín escribió un libro muy famoso, La ciudad de Dios, que se estudia en la teología, pero a veces se pierde el mensaje central de esta obra. San Agustín dice que hay dos ciudades en construcción en la historia, en el mundo. Hay la ciudad de Satanás, que se llama Babel, Babilonia. Está construida sobre el amor de sí mismo hasta el rechazo de Dios. Y hay otra ciudad, la ciudad de Dios,
que está construida sobre el amor de Dios hasta el sacrificio de sí mismo. Amor Dei usque contentum sui. Pero la fuerza de esta obra de San Agustín es que, según su parecer, estas dos ciudades son dos canteras de trabajo, dos lugares donde se trabaja, se construye, que están abiertos hasta el fin del mundo. Y cada uno de nosotros tiene que elegir de nuevo, siempre renovar la intención, en cuál de los dos quiere trabajar. Cada iniciativa, incluso la de una nueva evangelización, incluso la celebración de la misa, puede ser Babel, incluso esta meditación que estoy dando, puede ser Babel o Pentecostés. No se requiere, no sería posible de no sentir el deseo de afirmarse, de dar el mejor de sí, de ser aprobados por el obispo, para mí, por mi superior. No se puede pretender que nuestra humanidad no sienta eso, son sentimientos. Lo que importa es la intención que renovamos, lo que queremos en nuestra voluntad más profunda. Entonces, esta es la importancia de momentos como estos. Cuando podemos rectificar la intención. ¿Por qué yo estoy trabajando en mi parroquia, en mi movimiento? ¿Por qué yo me voy por todo el mundo predicando? ¿Por qué, Raniero, te vas todo el mundo predicando? Es muy concreto, porque siempre tengo que poner de nuevo en orden las cosas. Vemos qué mensaje que hay en Pentecostés. ¿Me permitite de comentar otra sección? Pasamos entonces a la sección del versículo desde 22 hasta el 33. Y después de haber hablado en esta manera carismática, hay una doble reacción. Algunos están convencidos y después se vuelven los primeros cristianos. Otros están muy, muy críticos. Se han llenado de muerto. Y San Pedro contesta citando Joel, diciendo que no están borrachos. Es que ahora se está cumpliendo la profecía de Joel y de todos los profetas que hablaban de una oleada de Espíritu Santo, una efusión del Espíritu Santo en los días últimos, los días del Mesías. Ahora lo que estaba prometido ahora ha pasado. Pero San Pedro no se detiene mucho en esto, porque tiene algo más importante que anunciar. Y es precisamente lo que leemos después a partir del versículo 22. Israelitas, escuchad estas palabras. Sacerdotes de la diócesis de Toledo, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, hombre acreditado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales, que Dios hizo por su medio entre vosotros, como vosotros mismos sabéis. A este que fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios, vosotros le matasteis, clavándole en la cruz por mano de los impíos. A este pues Dios le resucitó, librándole de los dolores del Hades, pues no era posible que quedase bajo su dominio. Hay la cita de un salmo y la conclusión final es una definición dogmática, urbi et orbi. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel, hoy en día diría todo el mundo, que Dios ha hecho este Jesús que vosotros habéis matado, Señor y Mesías.
Es la primera definición dogmática de un papa, que significa la definición de la divinidad de Jesús. Porque decir que Dios ha hecho Jesús Señor significa Dios, porque Señor, Adonai por los hebreos, es sinónimo de Dios. Sí, la primera reacción frente a esta parte del relato de Pentecostés, pero esta es obra del Espíritu Santo, no puedo hacerlo yo, es convencernos que vosotros significa nosotros. Vosotros le matasteis, yo lo he matado, porque Jesús ha muerto por nuestros pecados. Y si yo he pecado de egoísmo, de mentira, de de violencia, yo he matado a Jesús. Pero este cortocircuito, se dice, solamente el Espíritu Santo puede hacerlo. Yo voy a subrayar algo más pastoral, diríamos hoy. Aquí estamos en presencia de la primera predicación de la Iglesia. Antes era Jesús que predicaba, ahora es Jesús predicado. Es la Iglesia que predica y Jesús es el objeto de la predicación. Y vemos que la predicación cristiana empieza con el querigma. ¿Querigma o querigma? Como se dice las dos, ¿no? Es querigmática. Hay la proclamación del misterio pascual. Según San Pablo, Jesús murió por nuestros pecados, resucitó por nuestra justificación. San Pedro dice lo mismo de manera activa. Vosotros le matasteis, Dios le resucitó. Es el querigma, el misterio pascual, que está sintetizado al final con la proclamación: Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. No tengo tiempo, pero sería que leer lo que el Papa Francisco dice del querigma en la Evangelii Nuntiandi. El querigma dice: hemos descubierto que también la catequesis tiene un rol fundamental, el primer anuncio o querigma, que debe ocupar el centro de la actividad evangelizadora y de todo intento de renovación eclesial. Cuando a este primer anuncio se llama primero, eso no significa que está al comienzo y después se olvida o se reemplaza por otros contenidos que lo superan. Es él primero en un sentido cualitativo, porque es el anuncio principal, ese que siempre hay que volver a escuchar de diversas maneras, en diversas ocasiones. Una ocasión que yo subrayo cuando hablo al clero es los funerales. Los funerales son la ocasión propicia para proclamar el querigma. Tal vez la más propicia. Porque en el bautismo, en la confirmación, la gente está más preocupada del vestido que a los funerales no. A los funerales la gente se pregunta, porque frente a cada persona muerta está nuestro destino. San Agustín, comentando la muerte de su madre, dice: yo lloraba sobre ella, pero lloraba también sobre mí. Entonces, después en los funerales de haber compartido el dolor, el sufrimiento de la familia, tenemos humildemente que proclamar que Jesús ha dicho: yo soy la resurrección y la vida. Jesús es el único que tiene una respuesta a medida del problema de la muerte, es el único. En el mundo secularizado de hoy, cuando no tenemos otro medio para llegar al corazón de la gente, este es tal vez el punto de partida. Porque todos se preguntan frente a la muerte: ¿qué es? ¿Qué es? El historiador de la iglesia inglesa se dice, Beda Venerable,
nos dice cómo el Evangelio llegó en el norte de Inglaterra. Llegaron los misioneros de Roma y el rey del puesto estaba incierto si admitirlos, estos predicadores, o no. Y convocó una asamblea de los sabios, de los grandes del reino, y habían algunos en favor, otros contra esta innovación, porque eran paganos todavía, ¿no? A un cierto momento, un pájaro, a través de ¿cómo se dice? Una buco, un agujero de la pared, entró en la sala. Fuera era invierno, había nieve y muy tempesta. Y el pájaro por un poco volaba en la luz, el calor de esta sala. Y después trovó, ¿cómo se dice? Encontró un agujero en la pared opuesta y se fue. A este momento uno de los presentes se levantó y dijo: Rey, nuestro destino se asemeja mucho a el de este pájaro. Venimos no sabemos de dónde, de las tinieblas, y por un poco estamos en la luz, el calor de esta vida, y después desaparecemos de nuevo y no sabemos dónde. Si estos hombres tienen algo que decir sobre estos problemas, tenemos que escucharlos. Yo digo, tal vez el Evangelio regresará en la Europa secularizada, precisamente gracias a estos interrogativos, preguntas. ¿Dónde venimos? ¿Qué significa nuestra vida? ¿Dónde iremos? Termino però con regresando al aspecto más personal, existencial. Lo que hemos visto es un fragmento, por supuesto, pero ya nos hace ver el esplendor de la redención de Cristo, lo que Cristo con su muerte y resurrección nos ha merecido, ¿no? El Espíritu, que es la vida de Dios. El Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús. Entonces el Espíritu Santo no nos aleja de Jesús, sino que nos acerca a Jesús. Todo esto se vuelve para nosotros algo personal si hacemos un encuentro personal, así lo llama Papa Francisco, un encuentro personal con Jesús resucitado. Si verdaderamente, primero, nosotros dejamos que Jesús entre en nuestra vida como Señor, en nuestro ministerio pastoral, en nuestra sexualidad, en nuestra inteligencia, en toda nuestra existencia. Si Jesús es Señor en sentido abstracto, genérico, si Jesús es mi Señor, como decía Pablo, mi Señor. Voy simplemente decirle cómo yo un día, siendo sacerdote después de muchos años, me di cuenta que había algo que hacer. Yo estudiaba, como habéis oído, cristología, era mi materia de especialización. No sabía, sino todo, sabía mucho sobre las doctrinas cristológicas. En 1977, después de luchar contra la novedad que comenzaba en la iglesia a circular, este despertamiento del Espíritu, después de haber luchado y criticado, el Señor estaba en los Estados Unidos. El Señor me convenció que tenía que arrodillarme y pedir que los hermanos oren sobre mí para recibir una nueva efusión del Espíritu Santo. Y recuerdo que en este proceso hubo un momento decisivo. Yo paseaba en el parque de esta casa religiosa cuando el Señor Jesús me habló con una imagen.
nada de sobrenatural, una imagen interior, pero grabada tan profunda que nunca la olvidaré. La imagen era esta. Yo me veía a mí mismo como un hombre sobre un coche que tiene las riendas de los caballos. Y al mismo tiempo entendí que esta era una imagen de mí como un hombre que quería ser en control de su vida. ¿Soy el único en esta situación? Todos queremos ser dueños de nuestra vida, ¿no? Decidir nosotros qué hacer, dónde ir. A un cierto momento era como si Jesús subiese al lado de mí y con infinita delicadez decía: ¿quieres darme a mí las riendas de tu vida? Y me di cuenta que este era un momento muy delicado, pero la gracia de Dios siempre acompaña la petición. Y la gracia de Dios me dio de decir: sí, Señor, que estólido que yo soy pensando de poder estar en control de mi vida, ¿no? Entonces, toma las riendas de mi vida. Y después, por supuesto, muchas veces he intentado de recuperar las riendas de mi vida, pero por esto hay el sacramento del perdón en la iglesia, ¿verdad? He compartido esta experiencia personal porque sí, esto es lo que el Señor les pide a través de mi humilde y tan pobre pasaje entre vosotros. Hacer entrever que hay algo que hacer que puede dar un nuevo inicio a nuestra vida sacerdotal, un nuevo gozo, una nueva alegría, una nueva energía a nuestro sacerdocio. Gracias.